No te puedo creer. Oh, ¿Me escuchan todo bien? Sí, profe, se la escucha. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Damos por iniciada la clase entonces. Buenas tardes a todos los que están ingresando. Hola, buenas. buenas Buenas, tardes, profe. buenas. Los escucho perfecto. Esta tarde parece que vamos a hacer bastante pocos, porque creo que se avecina un examen, ¿no? Mañana. ¿Puede ser? ¿Tienen un examen? El lunes recién, profe, tenemos. El lunes. El lunes, porque somos poquitos, somos 54. Bueno, pero de todas maneras vamos a dar inicio porque el contenido es bastante largo. Em, bueno, hoy, como les comenté el día martes, que terminábamos la unidad número 4, hoy vamos a iniciar la unidad número 5, referido a todo el contenido procesal. La unidad número 5 nos va a abrir la puerta a la práctica pericial, que la van a comenzar a ver seguramente con sus comisiones de trabajos prácticos. La unidad número 5 es un poco teórica, pero les voy a pedir a todos que traten de no aburrirse tanto. El contenido teórico es necesario darlo porque es un lenguaje técnico muy específico y distinto a todo lo que venimos acostumbrados en nuestra carrera. Entonces, es simplemente no recordar en este caso, sino que eh, ponerles a ustedes la definición de determinadas voces, determinados vocablos, que son utilizados, van a ser utilizados por la actuación del profesional en la justicia. O sea, a partir de la unidad número 6 en adelante, nosotros nos vamos a centrar en la actividad del profesional en ciencias económicas, específicamente un contador público, en la actuación judicial. En la primera parte vamos a ver como perito y ya en la segunda parte vamos a ver como síndicos de concursos civil. Por eso es que le digo que la terminología es muy importante. Bueno, y sin más, vamos a compartir las diapositivas con ustedes.
Y empezamos. Bien, lo primero que tenemos que definir para adentrarnos en el mundo procesal es definir y comprender cómo está organizado y estructurado el Poder Judicial. Y la primera medida o la primera noción clara que tenemos que saber es lo que significa jurisdicción. La jurisdicción es aquella facultad o potestad que tiene el Estado para declarar el derecho y aplicarlo a casos concretos y hacerlo cumplir. Esa facultad del Estado la ostenta, esa atribución, el Poder Judicial. Existen dos tipos de jurisdicciones, también podríamos hablar. Además de ser esa potestad del Estado de poder decir derecho, de poder declarar el derecho, existen dos tipos de jurisdicciones que nos referimos a la jurisdicción nacional o federal, cuando la actividad jurisdiccional se ejercita en nombre de la nación argentina y su campo se extiende a todo el territorio. Como por ejemplo, justamente, ustedes habrán escuchado varias veces que el lugar donde se encuentra situada la facultad o el campus donde hoy tienen asiento la facultad de ustedes es territorio nacional. Porque la facultad la universidad, mejor dicho, es nacional. Entonces, existen, así como hablamos de universidades nacionales, existen determinadas también materias que son de órbita exclusivamente de jurisdicción nacional, como por ejemplo el tema de contrabando, el tema de estupefacientes y algunos delitos económicos encuadrados en la ley penal tributaria. Por otro lado, las 23 provincias de la República Argentina cuentan con su propia jurisdicción denominada jurisdicción provincial o jurisdicción ordinaria. Cuando la actividad que ejerce la jurisdicción que ejerce la provincia se caracteriza por tener un carácter local y se extiende exclusivamente al ámbito de su territorio. Vamos a ver ahora qué es la competencia. Para intervenir y decidir en una causa, cada órgano jurisdiccional, que tenía jurisdicción, entiéndase un tribunal o un juzgado o un juez, debe tener competencia. La competencia es el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción, a cargo de cada uno de los distintos órganos judiciales. Es decir, es la facultad de ejercer la jurisdicción. La característica de la competencia es que es improrrogable e indelegable. Es improrrogable porque significa que las partes no pueden ponerse de acuerdo para modificar la competencia que está establecida por ley, según distintos criterios que ya vamos a ver. Y la única competencia prorrogable es la cuestión territorial, o sea, es decir, o es jurisdicción nacional o es jurisdicción provincial, como recién hablábamos. Y en Profe, cuanto a... ¿Sí? disculpe, una cosita nomás. Dijo que la competencia era la facultad de ejercer la jurisdicción. Así es, Listo, gracias. así es. O sea, jurisdicción tienen todos los órganos judiciales. Órganos judiciales me refiero a un tribunal, a un juez, a un juzgado. Jurisdicción, o sea, tienen la facultad de declarar derecho. Como decía hoy la diapositiva, etimológicamente significa decir derecho. La jurisdicción la tienen exclusivamente el Poder Judicial, la facultad de declarar derecho. Y la competencia es la facultad de poder ejercer esa jurisdicción que tiene que ver con algunos criterios que ya vamos a analizar. Entonces, esa competencia no se puede, es improrrogable y es indelegable. No se puede prorrogar
ni se puede delegar. La competencia se puede atribuir de acuerdo a estos criterios que están expuestos ahí en la diapositiva, referidos a, en cuanto a una jurisdicción territorial, un límite territorial o una demarcación, la denominada demarcación judicial. Ustedes van a ver que los límites territoriales, porque ya vamos a ver en la organización de la justicia, sobre todo de Chaco y Corrientes, que se dividen en circunscripción. Entonces, la competencia en razón del territorio es aquella que está demarcada por una competencia jurisdiccional en función al territorio en la que está. Luego tenemos la competencia en razón de la materia justiciable. Y lo hace atendiendo, y esto lo hace atendiendo el juez según su especialización. Y es para asegurar la eficacia de la administración de la justicia. ¿Qué quiere decir en materia justiciable? Por ejemplo, el juez va a ser, hay jueces que son competentes en materia de familia o derechos de familia, otros en materia penal, otros en materia civil, comercial, laboral. Entonces tiene que ver con la materia justicial y eso asegura la eficacia. Como los médicos, que cada uno tiene su especialidad y no todos entienden todo. Luego, también la competencia se atribuye en función a un turno o en razón del turno. Y esto se distribuye, los turnos en los cuales los juzgados o los jueces tienen competencia, se distribuyen según distintos criterios. Un juez puede tener competencia por un turno, por periodos temporales, cuando durante un determinado tiempo el juzgado recibe una causa. Eso sería por un determinado tiempo. Por ejemplo, durante 30 días, durante 60 días. Otra forma de distribuir la competencia en razón al turno sería por cupos, que un juzgado recibirá determinada cantidad de causas. Y cuando se completa esa cantidad de causas estipuladas, comienza la competencia de otro juzgado. Como por ejemplo, digamos, 200 causas o 300 causas. Entonces, la atribuimos en función a un periodo temporal, en función a cupos, y otra forma de atribuir o distribuir la competencia a razón del turno es por sorteo. Cuando se sortean los procesos entre los distintos juzgados y se asigna por bolillero a quien le toca esa determinada causa. Que es el que se utiliza generalmente en lo que es la justicia de Chaco. Muy bien. El Poder Judicial tiene una estructura vertical. Se organizan, en principio, en la cúspide de la pirámide, se encuentra a nivel nacional la Corte Suprema de Justicia. Luego, las cámaras nacionales de apelaciones, las cámaras de casaciones y los demás tribunales inferiores. A nivel provincial, se denomina el máximo poder, el máximo órgano del Poder Judicial, se denomina Superior Tribunal de Justicia. Y luego vienen las cámaras de apelaciones, los juzgados de primera instancia y los tribunales inferiores. Como hoy decíamos, existe una competencia en función a la materia justiciable. Y esto determina la conformación de fueros. Y existen 5 fueros para diferenciar. El fuero civil y comercial, el fuero penal, fuero laboral, del menor y la familia y el contencioso administrativo. Eso sería una división en cuanto a la materia, en cuanto a la especialización.
que se denomina fueros. Y como hoy también veíamos que se podía determinar la competencia en función a un ámbito territorial, les comentaba que eso se denomina circunscripción en cuanto a la organización territorial del Poder Judicial. Y así tenemos 6 circunscripciones en el Chaco, la primera circunscripción con cabecera en la ciudad de Resistencia, la segunda circunscripción con cabecera en la ciudad de Sáenz Peña, tercera circunscripción Villa Ángela, cuarta circunscripción Charanta. Muy bien, entonces, y así, quinta San Martín y la sexta es Castell. Y en cuanto a Corrientes, tiene, ¿sí?, 5 circunscripciones. Pablo, ¿me querías hablar? Bueno, ¿por qué es importante tanto conversar respecto a fuero y respecto a circunscripción? Porque así como hablamos que es el limitante de la competencia del juez, también va a ser un determinante de la actuación de nosotros como profesionales en la justicia. Porque nosotros deberemos elegir, ya lo vamos a ver cómo, en la unidad número 6, vamos a tener que elegir en qué fuero vamos a desear actuar y en qué circunscripción. O sea, yo tengo que elegir como perito si yo quiero actuar en el fuero penal, en el fuero civil y comercial, o en el fuero laboral. Eso es la elección del profesional, en nuestro caso. Y de esa manera voy a proceder a inscribirme según el fuero o la materia justiciable que a mí me interesa desarrollar. Y lo mismo sucede en cuanto a la circunscripción o la organización territorial. Porque si yo quiero solamente trabajar en circunscripción Resistencia, porque es la que me queda cerca de mi domicilio real y legal, entonces voy a elegir simplemente jurisdicción Resistencia. Si yo quiero elegir trabajar en otra circunscripción, tengo que saber que como profesional en ciencias económicas, debo fijar un domicilio donde se van a proceder a realizar las notificaciones en cada una de las circunscripciones que desee o donde desee realizar mi actividad profesional. Por eso es importante y la mencionamos. Bien, entonces supongamos los chicos que tengan sede en la provincia de Corrientes, pueden elegir circunscripción 1, que sería la jurisdicción de Corrientes Capital, la cabecera, perdón, de Corrientes Capital. Si me ayudan, circunscripción 2 puede ser Goya. Los chicos de Sí, Corrientes. sí, Goya, Bien. Circunscripción 3, Mercedes. Mercedes. Y la 4, Creo, no sé si de paso los libres. me parece que Paso los Libres la cabecera. Y la 5 puede ser Santo Tomé, Sí, me parece. Sí, profe. Bien. Bueno, como ven ahí está la distribución territorial de la provincia de Corrientes. Muy bien. Vamos a seguir con estos otros conceptos y ahora nos vamos a referir a lo que es un proceso judicial. El vocablo proceso significa avanzar, marchar hacia algún fin determinado. Entonces, podemos definir al proceso como una serie de actos que se desarrollan ante los tribunales con el fin de arribar a una decisión judicial de un conflicto o de un litigio. Eso sería el proceso. Entonces, proceso lo definimos como un conjunto de actos que se suceden y es un recorrido, una marcha. Mientras que el procedimiento es la manera o el modo en que se produce ese proceso o ese suceder del conjunto de actos.
Una cosa es proceso y otra cosa es procedimiento. Procedimiento, entonces, como dice la diapositiva, es la manera o el modo, o la manera o la forma de realizar ese recorrido. En cuanto a las distintas clases de proceso, distintos tipos de proceso. Los procesos se pueden clasificar según la naturaleza del órgano que interviene para dirimir el conflicto. Y en ese caso lo clasificamos en procesos judiciales o procesos arbitrales. Los procesos judiciales es aquel que se realiza ante un juez investido de la potestad de administrar justicia, o sea, de jurisdicción, con todas las facultades que le son inherentes a ese juez. O sea, además de tener jurisdicción, tiene competencia. El proceso judicial también se puede dividir según tenga que resolver conflictos de índole voluntaria o de índole contenciosa. Los conflictos o los procesos voluntarios cumplen la función consistente en integrar, en constituir o en acordar en forma eficiente ciertas relaciones jurídicas privadas. Ese sería un proceso judicial voluntario. Cuando ambas partes o las partes intervinientes en el proceso se encuentran de acuerdo. Y el contencioso es el proceso que tiende a la obtención de un pronunciamiento de alguien que dirima o que resuelva el conflicto, dado que existe oposición de intereses. Alguien tiene una pretensión y esa pretensión no es reconocida por el opositor denominado demandado. En cuanto a los procesos de contenido contencioso, podemos clasificarlos a su vez en los procesos de conocimiento, los procesos de ejecución y los procesos especiales. Los procesos de conocimiento son todos aquellos que tienen por objeto una pretensión inicialmente incierta, tendiente a lograr que el tribunal que conoce el problema reciba la causa, la pruebe a la causa y decida el fondo de la cuestión. O sea, los procesos de conocimiento, por eso se denominan de conocimiento, porque el proceso que se lleva a cabo es desde interiorizarse de la causa o del litigio, recibir pruebas. Lo fundamental y la diferencia que tiene este tipo de proceso respecto a los otros dos es que existe una etapa probatoria y luego la etapa definitoria en la que se resuelve el pleito o conflicto. Los procesos de ejecución tienden a que se ejecute un derecho ya reconocido en un título ejecutivo, al cual la ley lo reconoce como tal. ¿Alguno de ustedes puede comentarme qué consideran ustedes o cuándo escucharon que algo es título ejecutivo? Por ejemplo, puede ser cuando reclamás el cobro de un pagaré, por ejemplo, ¿un pagaré es un título ejecutivo? Exactamente, Silvia. El pagaré es un título ejecutivo. Exactamente. ¿Algo más? Las boletas de deuda que te manda la DGI. Bien, Silvia, exacto. Justo estaba por decir, nadie cursó impuestos 1, aunque sea. Yo sé que impuestos 2 no, los que van a término, pero impuestos 1, cuando hablaban de determinación de deuda y de boleta de deuda, no hablaban que es un título ejecutivo. Bien, Silvia, muy participativa. Así es, esos son los procesos ejecutivos. O sea, el derecho está reconocido en un instrumento que la ley le atribuye la equivalencia a un título ejecutorio, que con ese título se puede ejecutar
como por ejemplo decía Silvia, el caso de un pagaré, una hipoteca, una prenda, un cheque, un contrato de alquiler. Miren lo que dice ahí la diapositiva, la ejecución de sentencias. Si ya tengo una sentencia que no fue cumplida, esa sentencia también es considerada título ejecutorio. Y luego tenemos los procesos especiales, que son todos aquellos procesos judiciales que se hayan sometido a un trámite específico, como por ejemplo los referidos a familia, como alimento y litis, ¿sí? O las rendiciones de cuenta de alguien que sea administrador, por ejemplo, de una sucesión. Entonces tienen un proceso específico, especial. Entonces, para resumir, teníamos procesos judiciales y arbitrales. Dentro de los judiciales, la mayor cantidad de casos lo vamos a encontrar en los procesos denominados de conocimiento o contradictorios. Y dentro de esos procesos de conocimiento encontramos los procesos contenciosos o contradictorios. Y dentro de esos procesos encontramos el proceso de conocimiento, que la característica que tiene es una etapa probatoria, los procesos ejecutorios, la característica que tiene es un título con carácter ejecutorio, y los procesos especiales que tienen o están sometidos a un proceso especial. Bien, los voluntarios, como decíamos, son todas aquellas autorizaciones que existe acuerdo entre las partes, como por ejemplo está citado ahí, autorizaciones para contraer matrimonio, tutela y curatela de menores de edad o de personas con cierta incapacidad, la copia y la renovación de títulos, y luego, además de los judiciales, teníamos los denominados procesos arbitrales, que se desarrollan ante un juez que es denominado árbitro y que recibe el mandato de las partes o las personas a fin de dirimir una contienda. El arbitraje puede ser forzoso, impuesto por la propia ley, o facultativo o voluntario, que son aquellos que han decidido o surgen de la decisión de las partes. Bueno, vamos a ver ahora quiénes son las partes. Antes de hablar concretamente de las partes, vamos a diferenciar lo que son los sujetos procesales necesarios y eventuales. Los sujetos procesales necesarios, obviamente que es el juez, y las partes propiamente dichas. Mientras que los sujetos procesales eventuales son el Ministerio Público Fiscal, que interviene en determinados casos, y los terceros. Dentro de este grupo de terceros pueden convertirse en parte, como por ejemplo una compañía de seguro o algún litisconsorcio necesario. Entonces los terceros pueden convertirse en parte o no, o ser simplemente testigos o peritos o consultores técnicos. Bueno, como decíamos entonces, dentro de los sujetos procesales necesarios, ya hablamos del juez, ahora vamos a hablar de las partes propiamente dichas. Y así tenemos al que se denomina actor, que es aquel que demanda o reclama en nombre propio una actuación de la ley. Y el denominado demandado, que es aquel contra el cual esa actuación es reclamada o demandada. Según sea el proceso, las partes tienen distinta denominación. Entonces, así por ejemplo, podemos nombrar en un proceso o en un juicio principal que las partes se denominan actor y demandado.
En un recurso, cuando se interpone algún tipo de recurso que lo permite los códigos de procedimiento, las partes se denominan recurrente y la recurrida. En los incidentes, que son expedientes que siguen al principal, se denominan incidentista e incidentado. Y en los procesos de excepción se denominan excepcionante y excepcionado. Como ven, las partes tienen distintas acepciones. Bueno, en cuanto a la participación de más de una persona en un litigio, o la pluralidad de partes, estamos frente a lo que se conoce con el nombre de litis consorcio. Y el litis consorcio puede ser necesario o facultativo. Y a su vez, el litis consorcio necesario o facultativo puede ser que las partes sean activas, pasivas o mixtas. Entonces, así tenemos, por ejemplo, el litis consorcio pasivo necesario, quiere decir que hay un actor contra muchos demandados en forma obligatoria, que se subordina a la citación de todos, por eso es necesario. Podemos tener un litisconsorcio activo facultativo cuando hay varios actores contra un solo demandado y la agrupación de los actores en un litisconsorcio es libre y espontánea y por voluntad de las partes. Supongamos cuando hay varios trabajadores que van a demandar a una empresa por cuestiones, por ejemplo, de insalubridad. Entonces sería un litisconsorcio activo, porque son actores, facultativo, porque no era necesario que se reúnan o que interpongan la medida todos juntos. Lo podían hacer en forma individual. Todo esto que les comento es porque después, a lo largo de las otras unidades, vamos a hablar de los litisconsorcios pasivos necesarios o pasivos facultativos. Van a escuchar esta terminología. En cuanto al patrocinio, la actuación de las partes en un proceso se puede dar por derecho propio o con apoderado. O sea, en principio, toda persona que quiera intervenir en un proceso debe hacerlo con asistencia letrada. Eso dicen nuestros códigos de procedimiento. O sea que el patrocinio es obligatorio. Nada más que puede serlo por derecho propio cuando la parte actúa por sí, pero su escrito lo firma esa persona, porque actúa por sí, con la asistencia de un letrado. O sea, firma esa persona con un abogado. No necesita un poder. Por otro lado, tenemos el carácter de apoderado o la representación a través de un apoderado. Y es cuando alguien representa a otra persona con un poder hecho por un escribano, que puede ser amplio o general o específico para un caso en particular. Generalmente, en los juicios laborales, el actor, como tiene un principio del derecho laboral muy importante, que era ¿cuál? Que no va a gastar nada. ¿Cuál era ese principio? Principio de gratuidad. Principio de gratuidad. Bien, Ricardo. Bien, Marianela también. Por el principio de gratuidad, en el caso de los actores en un fuero laboral, el poder no necesariamente tiene que estar suscrito ante un escribano, porque eso tiene costo y como la actuación en la justicia sigue el principio de gratuidad para los empleados, el poder se firma
ante los funcionarios del propio juzgado laboral. Y ese poder es válido, es un poder especial. Es un poder especial que lo firman ante los funcionarios del juzgado. Silvia, a ver un segundo que quiero ver el chat. Esperen un ratito. Si hay algo que vi. Ah, no. Está todo bien. No, sí, perdón, no sé qué apreté y ahí me pareció que me rechazaste, no sé qué pasó. Perdón, perdón. Está bien, así de paso, para un poco porque estoy clic hablando. Bueno, quedó claro lo de patrocinio entonces, cuando le dicen que actúa por derecho propio y cuando le dicen que actúa a través de apoderado. La diferencia es, en un caso, que cuando actúa por derecho propio, lo hace con firma conjunta, con su abogado, con su patrocinante, y cuando actúa con apoderado, necesariamente tiene que existir un poder suscrito de forma previa. Bien, miren, acá decía, hablaba a todos. Bueno, ¿cuándo va a cesar esa representación? Esa representación que se le dio a un apoderado. Y esa representación, que tiene que ser un abogado, obviamente, ¿no? Para actuar en la justicia. Esa representación puede cesar por una revocación expresa que haga la parte, revocándole el poder. También puede ser por renuncia de cualquiera de las partes. Renuncia una parte a tener el patrocinio o renuncia al abogado a patrocinar a la parte. Por la cesación de personería, por haber concluido la causal, por muerte o incapacidad del poderdante, o por muerte o incapacidad del apoderado. Bien, vamos ahora a lo que son los actos procesales. Los actos procesales, como dice la diapositiva, son los hechos voluntarios que tienen por efecto diferido e inmediato la constitución, el desenvolvimiento y la extinción del proceso judicial. El proceso decíamos que era una sucesión de actos. Entonces, ¿qué son los actos? Son hechos voluntarios que tienen por efecto diferido o inmediato que se constituya, que se desenvuelva y que se extinga un proceso. Esa es la definición de Lino Palacio. La culminación de un acto supone el comienzo de otro, y así se van avanzando gradualmente hacia un fin determinado, que es, en los procesos judiciales, la obtención de la sentencia. Ese orden en la relación va desencadenando las distintas etapas o instancias del proceso judicial. ¿Cuáles son entonces esas instancias? Ahora primero vamos a ver los actos procesales, pero cada acto procesal está ligado a esas etapas. Los diferentes actos procesales son los denominados actos de iniciación, actos de desarrollo y actos de conclusión. ¿Y en qué etapa me encuentro cuando se inician o se desarrollan los actos de iniciación? En la etapa formativa del proceso judicial. En los casos de los actos de desarrollo me encuentro en la etapa instructoria y en los casos de los actos de conclusión en la etapa resolutiva. Eso es lo que aparece en esa diapositiva. Vamos a ver algunos ejemplos de actos de cada una de estas etapas. Por ejemplo, en la etapa formativa o introductoria, el acto más típico es el que se denomina la demanda y la contestación de la demanda. Esos son los actos por excelencia de la etapa formativa. ¿Cómo se inicia un proceso judicial? A través de, en principio, la presentación de la demanda y luego la contestación de la demanda. Luego tenemos la etapa probatoria o instructoria, que es aquella donde justamente comienzan a producirse las pruebas para resolver el litigio.
Aquí se encuentran distintos actos, en los que los más importantes que vamos a citar y conversar son las audiencias del trámite y la audiencia de vista de causa y la apertura de la causa a prueba. Y en la parte de la etapa decisoria o resolutiva encontramos las instancias de alegatos y la sentencia. ¿Estamos? ¿Puedo seguir o están medio aburridos? Bueno, tengo que seguir. ¿Qué vamos a hacer? Yo les avisé que era un poco tediosa de contenido, pero ya van a entender por qué se ven todas estas acepciones tan jurídicas. Vamos a seguir. ¿Qué son los escritos? El código o los códigos de procedimiento, tanto civil y comercial como laboral, establecen determinados requisitos para los escritos judiciales. Establecen que los escritos se deben confeccionar, bueno, quiero hacer mención a que esto estaba dispuesto hace muchos años atrás, entonces por ahí hay cosas que ya son obsoletas, pero bueno, sepan entender. En principio, el Código de Procedimientos establece, el Código de Procedimientos establece que los escritos se deben confeccionar en tinta negra o azul negra y con caracteres legibles y claros. Hoy sabemos que nosotros podemos elegir la tipología de la letra, podemos ocupar Arial o podemos ocupar cualquier tipo de tipología en nuestro procesador de texto que es el Word. Bueno, lo que hay que usar son caracteres legibles. No voy a estar ocupando algo que tenga demasiado vuelta en la letra que no se pueda leer. Luego, también lo que cae obvio, pero no tanto, es que esté escrito en idioma nacional. Eso quiere decir que, supongamos, alguna empresa de capitales extranjeros que tenga que actuar en juicio en el territorio de la nación argentina y tenga un abogado, que en realidad es un abogado con otra nacionalidad distinta, ese abogado tiene que redactar el escrito en idioma nacional. No se pueden recibir escritos en otro idioma distinto al nacional. Tiene que empezar con un encabezado denominado objeto. Ahí va descrito cuál es el motivo de ese escrito, de la presentación, determinar la persona que presenta el escrito y el carácter invocado, y también el Código de Procedimiento establece la obligación de fijar el domicilio en la circunscripción donde se inicia el litigio, y hoy en día también es requisito definir un domicilio electrónico. Y los escritos deben estar firmados. ¿Qué pasa a partir del año 2020 con la virtualidad y la utilización abrupta de todo lo que era tecnológico? Se implementa el sistema INDI, que es el sistema de presentación digital de los escritos judiciales, y entonces hoy en día se presentan todos los escritos judiciales no en forma presencial, sino a través de este sistema. Cada uno de los abogados ingresa obviamente que con su clave, otorgada por el Superior Tribunal de Justicia, que se relaciona con su matrícula, ingresa entonces todos los escritos, como, bueno, acá les muestro, tiene que elegir el fuero, donde presenta el escrito, la circunscripción, el número de expediente, y acá, como ven ustedes, adjunta en PDF sus escritos. Y esos escritos ya van a estar, obviamente, que firmados con esta firma, porque el abogado ingresa con su clave al INDI. Y esto que le puse acá es la constancia que puede obtener el abogado referida a la presentación.
Hablo de abogados, pero también nos incumbe a nosotros cuando actuamos como peritos. Lo que hacemos es, en lugar de llevar el informe pericial, tenemos que presentarlo a través de o sea, que abogados y demás terceros que presenten escritos en cualquier causa. Muy bien, vamos a hablar de las audiencias ahora. Las audiencias es la oportunidad procesal de oír a las partes. En este caso, lo más importante de las audiencias es que se celebran ante el juez. El juez participa de las audiencias y por eso se dice que es la oportunidad procesal que tienen las partes para hacerse escuchar, para exponer, reclamar y solicitar alguna cosa. Son las diligencias que se practican, las audiencias, son las diligencias que se practican ante el juez o tribunal, principalmente para probar o alegar. Dentro de las etapas de un proceso civil, nos encontramos con dos audiencias sumamente importantes, que son las audiencias preliminar y las audiencias de vista de causa, que hoy cuando hablábamos de la etapa probatoria se las mencioné. Antes de la celebración de la audiencia preliminar, existe una etapa denominada de la traba de litis, que es cuando se presenta el escrito de demanda, y la información a las partes de la aplicación, del protocolo de gestión de pruebas. Eso quiere decir que estamos hablando de un fuero civil, a partir de que se implementan estas dos audiencias, la de vista de causa y la preliminar, existe un protocolo de actuación y ese protocolo debe ser notificado a las partes. Entonces, lo primero que se realiza es que cuando se traba la litis, se informa a las partes, se le notifica a las partes cómo va a ser la actuación para la presentación de las pruebas. Luego viene la etapa preliminar, la audiencia preliminar. Seguida a esa audiencia preliminar, que ya vamos a ver que se celebra la audiencia preliminar, viene la etapa preparatoria de la audiencia de vista de causa. Y luego se celebrará la audiencia de vista de causa. Vamos a ver la primera parte, que era la etapa de traba de litis e información a las partes. En esta etapa se incorporan a esa demanda y contestación de demanda algún expediente que guarde relación con el caso. Por ejemplo, algún expediente que se encuentre en sede penal o administrativa, o por ejemplo, historias clínicas, si estamos hablando de alguna cuestión de incapacidad. Entonces, se incorporan tempranamente, porque se incorporan. Lo que tiene este proceso nuevo, implementado ya hace como 2 años, en la justicia chaqueña, es la aceleración de la resolución de las causas. Se implementa esto a través de un programa nacional denominado Justicia 2020, que lo que tendía es a que los juzgados sean más eficientes y eficaces resolviendo las causas. Por eso se aceleran algunos procedimientos, como por ejemplo la incorporación de expedientes conexos o que guardan conexión con la causa. Y se convoca a las partes a la audiencia preliminar. La audiencia preliminar es celebrada en presencia del juez. En ese momento se invita a las partes a que concilien. Generalmente, quien llega a este proceso judicial, a este proceso contencioso, es porque no hubo acuerdo previo con la otra parte. ¿Se acuerdan que decíamos que cuando una persona considera un derecho, que otra parte no lo reconoce? Entonces, generalmente
ya no hay conciliación. Pero de todas maneras, para tratar de ver si se puede resolver antes de iniciar todo el proceso judicial, el juez los invita a conciliar. También en esta etapa se sanean todos los defectos u omisiones que puedan adolecer en las primeras presentaciones realizadas, como por ejemplo los poderes. Si no se presentó debidamente en la escritura donde establecía el poder que le había dado la parte, o lo que fuera, o sea, trámites que antes demoraban porque debían ser notificados y corrían los plazos de notificación y demás, en este momento se pueden sanear algunos defectos u omisiones que se presenten. Y se fijará lo más importante de la audiencia preliminar o de trámite, se fijarán cuáles son los hechos que van a ser objeto de prueba y se resolverá sobre si estos hechos o estas pruebas van a ser admitidas o no. Esto es la decisión del juez. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez tendrá que tener tendrá que ver cuáles son las pruebas ofrecidas por las partes para demostrar sus derechos, y el juez decidirá si esas pruebas son simplemente dilatorias o confusas o negativas y resolverá respecto a su procedencia. Si el juez considera de que esas pruebas no van a colaborar para determinar la realidad de los hechos, la va a descartar. Por eso es sumamente importante, y van a escuchar ustedes, que cuando actuamos como perito, que somos justamente los que estamos por realizar una prueba judicial, cuando actuamos como perito tenemos que leer el acta que surgió de la audiencia preliminar, porque debemos saber cuáles son las pruebas admitidas por el juez, sobre todo la que nos compete a nosotros de llevar a cabo. ¿Vamos? Entonces tenemos que leer la parte pertinente del acta de la audiencia para conocer cuáles son las pruebas que el juez resuelve que son admitidas. Bien. La audiencia de vista de causa es una audiencia que se realiza luego de la producción de las pruebas escritas. El proceso avanza y el juez determina cuáles son las pruebas que se van a llevar a cabo, comienzan a producirse las pruebas, se producen las pruebas escritas. Ahora vamos a hablar de las pruebas, pero para que tengan una idea, las pruebas escritas son, por ejemplo, las denominadas documentales o instrumentales o de informe, y la propia prueba pericial, porque es una prueba que es volcada en un informe, que ese informe se realiza en forma escrita. Entonces, una vez producidas todas las pruebas escritas, se van a producir las pruebas orales, porque es un proceso de oralidad, en la audiencia de vista de causa. Dice la diapositiva, es presidida por el juez, como hoy les comentaba, quien dirige el debate, formula advertencias, modera la discusión e impide derivaciones improcedentes. Cuando hay un abogado o el abogado de alguna de las partes que quiere dilatar el proceso, el juez es el árbitro, digamos, el que va a decidir como el director de orquesta y va a establecer cómo continúa, digamos, sin ningún tipo de discusión improcedente. El juez dirige el pedido de explicaciones del perito. También hace eso el juez. Vamos a ver, como hoy les decía, y que les quede, traten de imaginarse, se producen todas las pruebas escritas primeramente y luego se celebra la audiencia de vista de causa
donde se están por producir las pruebas orales. Y a ver quién recuerda, si alguna vez ya lo vio, cuál es, por ejemplo, una prueba oral por excelencia. La prueba testimonial. Exacto, la prueba testimonial es una prueba oral, ¿sí? Y se convoca al testigo, a quien vio, oyó y participó en el momento, se lo convoca para que declare. Entonces las pruebas testimoniales en este momento se van a llevar a cabo. Se interrogan a los testigos, se resuelve cualquier tipo de oposición o impugnación, supongamos al informe pericial de los peritos, si fueron observados o impugnados. En esta etapa se van a resolver esas impugnaciones y esas observaciones. Se cierra la etapa de producción de pruebas y se abre la etapa de alegatos, dando lugar a la última etapa que ya era la resolutiva. Yo les quiero mostrar ahora, déjenme, ¿cómo van hasta ahora? ¿Bien? ¿O les resulta muy pesado? Todo bien, profe. Bien, profe. ¿Qué hice yo con la sesión? La cerré. ¿Qué hice con la sesión? Ay, acá está. Esto, ustedes saben que yo cuando comparto no veo nada, hasta la sesión se me cierra. Bien, lo que quiero compartir con ustedes ahora, para que esto no sea tan abstracto, es justamente la celebración de una audiencia de vista de causa. La audiencia de vista de causa es pública, por eso la tengo grabada. Son públicas, pueden participar. Yo obviamente que no le voy a pasar toda la audiencia de vista de causa porque es muy larga y además no es el objeto que ustedes escuchen toda la audiencia de vista de causa, pero sí me interesa que todo lo que comentaba recién lo puedan ver a través de esta grabación. Entonces permítanme compartir con ustedes esta audiencia de vista de causa. ¿Ustedes me están escuchando? No. Sí, sí, escuchamos. ¿Me escuchan? A pesar de que van viendo eso, ¿se me escucha? Bueno, esperen un segundo que tengo anotado por acá los minutos. Esperen. Los minutos que les quiero mostrar. En principio van a ver que, como hoy les decía, está presidido por el juez. Ahí la ven a la jueza Barranco Cortés, que es la que está ahí frente al micrófono, y les voy a hacer escuchar la introducción de la jueza, porque es interesante cómo ella plantea, digamos, a las partes que están ahí presentes, cómo se va a desarrollar la audiencia. Entonces, escuchen esta primera parte. 21. Bueno, se les va a solicitar que mantengan apagados los celulares y que no se utilicen en el transcurso de la audiencia. Asimismo, que la audiencia se desenvuelva con respeto, que no interrumpan, por favor, cuando está hablando, ya sea los abogados como los testigos o los peritos cuando estén dando las declaraciones, que sí soliciten la palabra si es que necesiten. Y por favor, como está video grabada la audiencia, que se acerquen a los micrófonos y que hablen en forma clara y bien fuerte, para que se pueda quedar grabado. Si no se arriman, no queda registro de lo que digan. Entonces, después no se va a poder corroborar en la segunda instancia. Así que, por favor, que se arrimen a los micrófonos. Bueno, para comprobar la presencia de las partes, les voy a solicitar, comenzando por la parte actora, el actor que diga su nombre, número de documento
Nombre, apellido y número de documento, por favor. Soy Dávalos Rodolfo Daniel, número de documento 28.662.404. Y los abogados, su nombre. Bueno, ahí entonces, como ven, la jueza lo primero que hace es pedir la identificación de las partes. ¿Se me escucha? Sí, profe, se Sí, escucha. profe. Entonces, vieron cómo ella dio las primeras instrucciones y pide la identificación de las partes con sus distintos apoderados. Ahora les voy a pasar, a ver, la participación de un perito. Déjenme llegar hasta... Vino un equipo de personas que tienen principal... Parte oferente de la testigo. Sí. Ténganme un poquito de paciencia, ya voy. Ahí va a hablar un perito. Buenos días. Buenos días. El perito que ya presentó el informe en forma escrita va a tener que resolver o contestar las impugnaciones u observaciones que se le realizaron a su informe. Fíjense ustedes que esto nos va a tocar a nosotros cada vez que seamos peritos y que nuestro informe sea observado. Fíjense ustedes cómo acá el perito tiene que contestar en forma oral las distintas observaciones que se le formularon a su informe pericial. Escuchamos. Puede arrimarse lo más posible al micrófono para que pueda recepcionar lo que usted dice. Y diga, por favor, su nombre completo, apellido y número de matrícula. David Ángel Martínez, psicólogo, matrícula provincial 567. Bueno, acá se le va a requerir explicaciones respecto de la pericial que ya se encuentra agregada a la causa. Correcto. Sobre las observaciones que hayan hecho las partes. Correcto. La parte demandada presentó observaciones que no se llevó a correr traslado por cuestión de tiempo. Entonces, si pueden, por favor, formulársela ahora. Ustedes escuchan que la jueza le dice a la parte demandada que las observaciones formuladas al informe del perito no pudieron serle notificadas. Por lo tanto, el perito se está enterando en este momento cuáles son las observaciones a su informe y va a tener que dar respuesta a dichas observaciones. Concretamente, o sea, Más cerca, por favor. concretamente me remito a lo que se presentó, pero en Perdón, realidad, el perito no tuvo acceso No, a no. lo presentado, entonces hay que hacerle concretamente Sí. cuáles son las observaciones que se le hacen. las Ya una. observaciones que se hicieron fue que, de acuerdo a la lectura del informe que se presentó, se observaron una serie de contradicciones. Puntualmente, lo que se impugnó fue el diagnóstico dado, donde se determinó una incapacidad. La impugnación está apuntada en que ni el baremo civil, voy a leer porque no son cuestiones que hacen a mí, ni el baremo civil que se nombra en la pericia, ni el baremo provisional del decreto 1290/94, ni el de... Bien, sigo avanzando para que veamos ahora la participación de un testigo. Señales del... ¿Sí? ¿No hay objeciones? Nombre, apellido y edad, si puede decir, por favor. Facundo José Díaz, 41 años, Estado civil, soltero. profesión,
Empleado de comercio. ¿Pariente por consanguinidad o afinidad de alguna de las partes? No, ¿Amigo íntimo, enemigo? tampoco. ¿Tiene No. interés directo o indirecto en el resultado de este litigio? No, ¿Es dependiente de alguna de las partes? ¿Tiene relación de dependencia con alguna de las No. partes? No. ¿Deudor o acreedor? tampoco. Tampoco. No. ¿Qué funciones cumple dentro del Paseo Libertad S.A.? Funciones las puedo resumir en desarrollo, comercialización y operación, básicamente. ¿Pero usted tiene relación de dependencia entonces? Con Libertad, sí. Y bueno, por Con la eso, empresa. porque se le preguntó relación de dependencia y dijo que no. Ah, perdón, entendí con alguna de las partes. Y de las Sí. partes, una de las partes Sí, sí, es sí, Paseo soy Libertad. empleado de Libertad. Bueno. Claro, ¿Qué Libertad. funciones cumple entonces dentro del centro del Paseo Libertad? Muy bien, esto era lo que quería mostrarles. Ustedes ven cómo la jueza, como hoy les explicaba, conduce el proceso de la audiencia de vista de causa. ¿Vieron todos, chicos? ¿Qué les pareció? A ver, ¿quién me quiere contar algo? ¿Vieron? ¿Entendieron? ¿No les interesó? ¿Les interesó? Profe, yo le quería preguntar si cualquiera de las partes puede hacer las observaciones a lo que presenta el perito. Sí, señorita. Cualquiera de las partes. La parte actora o la parte demandada. Cualquiera de las partes que considere que ese informe realizado por el perito tiene algún tipo de motivo que no es exacto, tanto puede ser la parte actora como la parte demandada que lo considera así, va a observar el informe pericial. ¿Y el perito Y tiene acá- que responder, profe? Y el perito tiene que responder. Acá estamos hablando... Profesora, a mí me llama la atención que justamente el perito en este caso no tenía conocimiento de las preguntas. En ese caso, ¿puede abstenerse de dar respuesta o pedir tiempo justamente para eso? No, no, Pablo. Justamente eso les iba a contar. Yo les vuelvo a insistir que los procesos de audiencia de vista de causa, porque la audiencia preliminar sí se desarrolla tanto en el fuero civil y comercial como en el laboral, pero los procesos de oralidad de audiencia de vista de causa son solamente, por lo menos por ahora, para los procesos civiles y comerciales, no para los laborales. Entonces, en el caso que hayamos actuado como perito, por ejemplo, en una causa comercial o civil, determinando, por ejemplo, el valor de las acciones de un socio que se retira o determinando la suma que adeuda de una cuenta corriente, un determinado deudor o algo que sea motivo o la materia sea comercial o civil, vamos a actuar como perito, hacemos un informe y ese informe ya vamos a ver en la unidad 6 cómo se hace el informe, cómo debemos plasmar luego toda la labor, la tarea que realizamos, la tarea previa, preliminar a poder luego volcarlo en un informe. De todo eso, valiéndonos de toda nuestra experticia, nuestra técnica, nuestros conocimientos, elaboramos el informe. Por eso ese informe debe estar totalmente fundado en nuestra experticia. Yo tengo que saber que lo que coloco, de acuerdo a lo que es mi profesión contable, es lo correcto. Porque luego, cuando me impugnan por algún motivo, o sea, anteriormente las impugnaciones y observaciones eran notificadas, eran presentadas al juzgado y el juzgado nos corría traslado de las impugnaciones y observaciones que pasaban unos días hasta que recibíamos el traslado y procedíamos en 5 días a contestar. Hoy, en los procesos civiles y comerciales,
generalmente por el tema del aceleramiento del tiempo, tenemos que contestar en forma oral. Por eso me parecía sumamente importante para que ustedes estén prevenidos de que tienen que hacer un informe y recordar toda la técnica que han volcado en ese informe, porque en un momento pueden ser objeto de algún tipo de pedido de explicación, aclaración, observación o impugnación, que lo tendrán que dar en forma oral. Yo no les mostré, pero cuando es cuestionado por la demandada el perito psicólogo, el dominio que él tenía, como él le contesta a la parte demandada, por qué consideró la incapacidad o el informe que hizo respecto a incapacidad de la parte actora. Entonces, eso es importante, Pablo. Pablo, vos me habías preguntado, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que puntualmente era mi duda se radica en que justamente los juicios por ahí pueden demorar bastante tiempo. Y entre que uno presenta el informe y tiene que ir a defender en un futuro, pueden haber, más en nuestra legislación, haber variaciones en lo que uno haya hecho. Y justamente tengo entendido también que la declaración que uno hace en el juicio tiene un carácter de declaración jurada, digamos. Declaración jurada, exactamente. Sí, totalmente. Entonces puede pesar sobre nosotros. Entonces a esto es lo que yo decía. Por ahí uno puede llegar a decir en función del momento que está viviendo y anteriormente cuando se hizo el informe, la legislación presentaba alguna variación y esa era mi inquietud, digamos. Sí, sí, así es. Digamos, Pablo, que cuando hacemos una pericia, nos tenemos que remitir a la realidad de ese momento, porque la pericia es como sacar una foto de un determinado momento. Cuando vayas a defender, si bien la realidad del momento en el que vas a defender tu informe es otra, hablemos de distintas escalas salariales, de distintas indemnizaciones, como la que tenemos ahora, por ejemplo, la indemnización agravada, o lo que sea, que cambie la realidad. Bueno, estoy hablando de laboral, pero esto no se aplica en laboral. Lo que sea que haya cambiado la realidad, tu informe no se va a sentir influenciado por nada del contexto actual, porque justamente tu informe se basó en los hechos de ese momento en que sucedió. ¿Se entiende, Pablo? A vos te van a pedir, por ejemplo, que digas cuál es el valor de una acción de una sociedad a tal fecha que se retiraba el socio. No importa que después hayan pasado 2 años. De todas maneras, hoy en día, gracias a esta modalidad de aligerar los términos procesales, no demoran tanto en fijar la audiencia de vista de causa. A veces solamente se demoran meses, que no da, miren, hay veces que están tan apretados los plazos que el perito presenta el informe pericial y a la semana ya se desarrolla la audiencia de vista de causa. Recuerden que la audiencia de vista de causa está dentro del proceso de producción de pruebas, ¿sí? Entonces se está realizando la prueba pericial por escrito y presentando el informe cuando ya se suscita la fijación de la fecha de la audiencia de vista de causa. Lo que acelera también los términos procesales es el tema de las notificaciones, hoy todas digitalizadas, porque hoy con el sistema INDI automáticamente las partes intervinientes se enteran de cualquier escrito que se haya presentado, en forma automática. Antes había que presentar el escrito, ese escrito se adjuntaba al expediente, ese expediente
se ponía notificación, los días de notificación, que vamos a ver que son los martes y viernes en la jurisdicción Chaco. Entonces era todo un proceso, y si era feriado, se trasladaba al otro día. Ahora tenemos una notificación hecha en forma casi inmediata a través del INDI. ¿Sí? Por eso es que los plazos se han acortado, los procesos se han acelerado, y esto puede demorar, como te decía, presentan el informe los peritos y a la semana, como mucho al mes, tienen que ir a la audiencia de vista de causa a responder si existiere algún tipo de observación, de impugnación. ¿Sí? Bien, entonces, sí, ¿los escucho? Una pregunta, y con ese sistema INDI, o sea, la otra parte ya una vez que es notificada puede mirar el escrito, digamos, las partes pueden ver el escrito del Sí, así perito. es. Sí, Marianela, así es. Como hoy le mostraba con el INDI, se presenta adjunto a un PDF, profesional en derecho, adjunto a un PDF, ya sea el escrito de demanda, el escrito de contestación, lo que sea, adjunta en PDF su escrito. El escrito que lo hace en la computadora, ¿sí? Y a su vez, también a través del INDI, las partes se van enterando de los proveídos del juez, lo que resuelve el juez. Se van enterando también todo a través del INDI. Es todo mucho más inmediato. Mucho Sería más. como un expediente digital, digamos, va viendo Exacto. todo el curso del expediente. Es un expediente digital, así es, Marianela. Es un expediente digital. Tenés como se adjuntó en PDF un escrito, vos que consultás el expediente como una de las partes, podés ver el escrito que adjuntó la otra parte o el proveído del juez. Es un expediente que está digitalizado, así como lo dice. Exactamente. ¿Alguna otra apreciación? Profesora, ¿me escucha? Te escucho muy bajito, Marcos. Súper Ahí me bajito. alcanza. Subí tu micrófono. Sí, ahí estoy subiendo. Le consulto, entonces, ¿las partes pueden acceder a ese expediente digital, ambas partes? A través de sus apoderados. Ahí está. Porque los que tienen el acceso con las claves son los abogados. Hoy decíamos que cualquiera que quiera hacer valer sus derechos judicialmente tiene que hacerlo con el patrocinio legal obligatorio. Ese patrocinio legal puede ser con un poder o un patrocinante, digamos, pero tiene que ser un abogado, ¿sí? Si vos no le diste un poder, yo hablo de apoderado y generalizo, pero de todas maneras, el que ingresa siempre es el abogado. En nuestro caso, como perito, vamos a ver la providencia nada más, no vamos a ver No. todos los escritos. Claro, como peritos vemos los provenidos del juez, vemos los escritos también, Pablo, porque yo veo la demanda, veo la contestación de la demanda, pero también la clave me la otorga el Poder Judicial a través del Consejo Profesional, que es el que participa, como vamos a ver en la unidad 6, que participa el Consejo Profesional o interviene en las inscripciones de los peritos. Entonces, si yo me inscribo como perito, el Consejo Profesional va a controlar de que esté matriculado, que no haya tenido ninguna sanción, se paga un determinado arancel para actuar como perito, y entonces en ese momento yo puedo solicitar la clave para acceder al INDI. Y me dan el INDI en función también a la matrícula, pero me la dan porque fui autorizado a actuar como perito. ¿Sí? Perfecto. Bien, muy bien. Bueno, vamos a seguir. A mí me parece que con el haber visto el desarrollo de la audiencia de vista de causa, a ustedes les da mayor idea, porque además es donde vamos a participar como peritos en forma directa. Por eso me parece muy importante compartirlo.
Si bien la audiencia preliminar que hablábamos antes, que es la primera que se realiza, es importante que la tengamos en cuenta como perito, por lo que decíamos que en la audiencia preliminar el juez va a decidir cuáles son las pruebas que se van a realizar y cuáles va a desechar. Entonces, es sumamente importante que tengamos en cuenta, como en toda audiencia, se plasma lo resuelto en un acta y ese acta va en el expediente. Entonces, tengo que leer el acta de la audiencia para ver qué se decidió en la audiencia preliminar. Y participo activamente en la audiencia de vista de causa para dar mis explicaciones como perito en forma oral. Mis explicaciones o respondiendo impugnaciones u observaciones a mi informe pericial. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bien, Profesora, ahí están, profesora, entonces, todo están esto, ¿sí, Marcos? no, le consultaba si toda esta filmina que usted está compartiendo, usted luego puede levantar en la parte de recursos de la materia o no se puede. Gracias, gracias. Me diste el pie para que le comente una cosa. Esta unidad número 5 es una unidad de la que no tienen demasiada bibliografía, porque de las otras unidades, de las unidades referidas a sociedades, tienen bibliografía, porque de hecho tendrán derecho societario, de la unidad laboral también, pero lo que es la unidad número 5, que es la parte de organización procesal, no tienen material, por lo que les voy a subir el material de notas de cátedra que están elaborados, digamos, los elaboré, los voy a subir para que tengan. En cuanto a las filmaciones de las clases o las grabaciones de las clases, intenté subirlas con este tema del Cisco y demás, y no me deja subir porque me dice que el archivo es muy grande. No sé qué pasa, voy a tratar de resolverlo con un técnico que me va a ayudar para ver si puedo subir, pero, o sea, por mis conocimientos, intenté subir justamente esta tarde para que tengan la unidad número 4, sobre todo las dos últimas clases de la unidad 4, cuando hablamos de distintos tipos de extinción de la relación laboral, y no lo pude subir, pero quédense tranquilos que lo voy a tratar de conseguir y subir. Y esto, sí, voy a subir el PDF de las notas de cátedra mínimamente para que tengan el contenido, el material para el estudio. ¿Está? Me hiciste acordar, muchas gracias. No, Bien. gracias a usted, profesor. Porque no tienen que ir a un libro, deben tener algún libro, el de Lino Palacio, es un libro que se refiere a toda la parte de procesal o procedimental, y los códigos de procedimiento, eso sí, los tienen que leer, eso los tienen digitalizados, o sea, no hay ningún inconveniente en conseguir en forma digital en las páginas de Justicia Chaco, porque trabajamos con lo que es Código de Procedimiento de Justicia Chaco y el Nacional, así que eso lo van a poder conseguir para leerlo. Eso léanlo porque ustedes tienen que leer, y leyendo entienden lo que es la parte del concepto. Y como en las diapositivas están citados cada uno de los artículos a los que hacemos referencia, por eso es bueno que lean el artículo, tienen que leer. Bien. En cuanto al expediente, el expediente judicial, hoy hablábamos de proceso judicial, de actos procesales, y ahora hablamos de expediente judicial. El expediente judicial es un legajo que tiene actuaciones escritas que registran los actos procesales ordenados cronológicamente y foliados en forma de libro. Bueno, esto era lo que se hacía antes. Ahora recién acabamos de hablar de expediente judicial digitalizado. Entonces, en definitiva, registra actos procesales en forma cronológica y se identificaba con una carátula inicial
que se individualiza según el fuero. Cuando se presentaban por escrito los expedientes, se iniciaba el expediente con una carátula que según el fuero era amarilla o verde o celeste, y los expedientes judiciales están considerados instrumentos públicos, según lo menciona el artículo 289 del Código Civil y Comercial. Luego les puse que generalmente se acumulaban o se cosían, se encuadernaban aproximadamente 150 hojas por cuerpo. Un expediente judicial podía tener muchos cuerpos. Es así que ustedes, por ejemplo, escuchan en los noticiosos o en alguna noticia, cuando hablamos de algún tema penal y demás, la causa tiene 120 cuerpos, la causa tiene, no sé, 50 cuerpos. Los cuerpos se van separando en aproximadamente 150 hojas. Se dice aproximadamente porque si hay un escrito que en el medio del escrito se corta las 150 hojas, el escrito no se separa, sino que el escrito va todo completo dentro de un cuerpo, aunque se superen las 150 hojas. Bien, ¿quiénes pueden consultar los expedientes? ¿Quiénes consultaban los expedientes físicos? El principio general es que son públicos. Son públicos los expedientes y por el reglamento interno del Poder Judicial autoriza la consulta de las partes, de sus abogados, de los peritos, de cualquier abogado, escribano o procurador, siempre que justifique el motivo, y de los periodistas con motivo de fallos definitivos de una causa. Ustedes, por ejemplo, varias veces lo habrán escuchado al periodista Mauro Zeta o Paulo, que hablan respecto a casos judiciales y que leen parte del expediente, y alguna vez se dice, pero ¿cómo tienen esto? Todo esto son periodistas que se dedican o les gusta desarrollar su profesión como ellos hablan, en los pasillos tribunalicios. Entonces ellos tienen el contacto como para ver el expediente, lo habrán escuchado un montón de veces, ¿no es cierto? Que dicen, yo les voy a leer acá parte del expediente que dice tal cosa. Bueno, entonces, no cualquiera puede verlo, aunque diga que en principio los expedientes son públicos, pero no cualquiera puede verlos. En realidad siempre hay que justificar el motivo para ver un expediente. Bien, en cuanto a las carátulas, lo que recién les decía es la hoja inicial que contiene los datos que se identifican y que permiten individualizar a las partes y a sus abogados. Sería la carátula. Cuando hablamos de carátula del expediente, nos estamos refiriendo a la tapa, la portada, como el título, ¿sí? La carátula del expediente tiene justamente un determinado título que generalmente distingue a la parte actora contra la parte demandada sobre el motivo que causa el litigio. Por ejemplo, Juan Pérez contra Algodonera Norteña sobre despido. Esa sería la carátula del expediente. También cada expediente tiene un número que también forma parte de su individualización. Esta sería una foto de la carátula de los expedientes judiciales cuando eran escritos. Entonces ahí, como ven, se identifica el expediente con su número, el año de iniciación del trámite y todos los datos de las partes, la actora y la demandada. En cuanto a las comunicaciones, nos vamos a referir a los oficios y a los exhortos. Esto sí ya un poco más ligerito porque no es tanto de nuestra incumbencia, pero sí es bueno tener noción de los términos. Los oficios son todos aquellos escritos librados por el juzgado y que es dirigido a otro juez, a algún funcionario o a alguien en particular.
una parte particular. Los oficios tienen fecha, tienen un encabezado y forma una carta epistolar, o sea, es una comunicación epistolar entre el juez y algún otro juez o algún funcionario o alguna parte. Los exhortos están reservados exclusivamente para dirigirse a autoridades extranjeras o a jueces de otra provincia, de otra jurisdicción. Las notificaciones es la forma de comunicar a las partes o a los terceros que intervienen en el proceso distintas circunstancias o resoluciones tomadas en el expediente. Existen distintas clases de notificaciones. Ministerio de Ley, tácita, personal, por cédula, por carta de documentos, radiodifusión, electrónica, por edictos, y es la forma de notificar las resoluciones judiciales. El Ministerio de Ley, que es la más común, es aquella que se realiza los días de notificaciones, que son en la provincia del Chaco los días martes y viernes, que los escritos o los proveídos que salen a conocimiento de las partes esos días se dan por notificado por el Ministerio de Leyes, aunque las partes digan que no los leyeron. Después ustedes fíjense bien detenidamente cómo es. Bueno, no voy a terminar porque son las 7:30. Prefiero despedirlos en esta... y seguir con lo poquito, me falta muy poquito para terminar la unidad y ya empezaríamos con la unidad número 6 el día martes. Bueno, espero que esta clase no haya sido tan aburrida, traté de matizarla bastante con el tema del video y espero que sea de suma utilidad por ustedes por la parte terminológica. Los despido, que tengan un excelente fin de semana, que terminen esta jornada con sus profesores de trabajo práctico. Hasta luego a todos. Hasta luego, Chao, profe. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao a todos, gracias. Chao, gracias. Buen fin de. Chao, gracias, profe. Chao.